Vale, voy a empezar con el primer video. Vamos a trabajar el tema de enlace químico. Este tema ya de repente lo han trabajado un poquito, entonces es recordar y sobre todo la parte de ejercicio, la parte práctica. Bueno, entonces decimos que el enlace químico son aquellas interacciones que se dan entre átomos y moléculas con el fin de lograr estabilidad entre átomos, ¿sí? En moléculas. ¿Por qué se dan los enlaces químicos? El objetivo de un enlace químico es lograr esa estabilidad que requieren los átomos y esa estabilidad se logra cuando las energías bajan. Que el enlace, bueno, ese es el objetivo principal de el enlace químico. Bueno, ¿quién explica esas fuerzas atractivas? Entonces hablamos de las leyes de la electrodinámica cuántica. Bueno, chicos, y el término enlace químico lo vamos a asociar con simplemente o transferencia de electrones en un enlace iónico o el compartimiento, la compartición entre átomos en un enlace químico. Bueno, los enlaces varían ampliamente en sus fuerzas, es decir, en un enlace químico están implicadas fuerzas de energía. Entonces, habrá que ver qué tipo de energía se dan. Entonces tenemos que se da el enlace iónico y el enlace covalente van a ser los principales tipos de enlace, bueno, que tenemos. Entonces, además de eso, existen otras fuerzas intramoleculares, existen las fuerzas intermoleculares y las fuerzas intramoleculares, y entre esas fuerzas intermoleculares están las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, tenemos las fuerzas dipolo, las fuerzas ion-dipolo, entonces eso lo tenemos que ver. Entonces, concluyamos, el enlace químico mantiene unidos los átomos a los iones, a las moléculas, para formar agrupaciones estables. Bueno, vamos a hablar de la representación. Chicos, en la simbología Lewis nos dice, el señor Lewis nos dice que representemos los átomos con el símbolo, con un símbolo central, el símbolo del elemento en el centro, haciendo las veces de núcleo, y a su alrededor los electrones de valencia. ¿Por qué el litio está en el grupo 1A de la tabla periódica? Pues porque tiene un solo electrón de valencia. El berilio está en el grupo 2, es decir, que tiene 2 electrones de valencia. El boro tiene 3 electrones de valencia, quiere decir que está en el grupo 3 o 13A de la tabla periódica, porque estos son elementos representativos. Tenemos también acá el carbón con 4 electrones. Quiere decir que este elemento está en el grupo 4 o grupo 14 de la tabla periódica. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, eso significa que él está en el grupo 5. El oxígeno está en el grupo 6 porque tiene 6 electrones de valencia. El flúor está en el grupo 7, quiere decir eso que tiene 7 electrones de valencia. Y el neón está en el grupo 8, significa que tiene 8 electrones de valencia. Bien. Eso con respecto a la representación. Esos puntos, ¿qué son los electrones? Yo los puedo representar con puntos, los puedo representar con X, los puedo representar con cuadros y todos me van a representar electrones de valencia. Entonces, si decimos azufre, entonces simplemente vamos a la tabla periódica en donde está el azufre está en el grupo 6 o grupo 16A de la tabla periódica y en ese grupo 6A está el azufre y entonces ¿cuántos electrones de valencia le dibujo? Pues le dibujamos 6. 6 porque está en el grupo 6. Por ejemplo, el plomo. El plomo está en el grupo 4A de la tabla periódica. Entonces yo dibujo el plomo Pb, que es el símbolo, y le dibujamos 4 electrones de valencia a su alrededor. ¿Vale? Bien. ¿Qué factores inciden en la determinación del enlace químico? Número 1, la longitud de enlace. ¿Sí? La longitud de enlace, que es la distancia mínima, para la cual la energía va a ser también la mínima y la estabilidad pues va a ser máxima. Entonces, por eso decíamos ahorita, el enlace se busca un enlace químico para lograr energías mínimas con máximas estabilidades. Bueno, y eso permite la formación de moléculas que sean estables a partir de átomos que eran aislados, que eran inestables, que eran altamente energéticos. Entonces, cuando se asocian, formando un enlace, a través de un enlace bajan esas energías. Esa distancia se denomina longitud de enlace y se representa o se expresa, en unidades de Armstrong, es decir, de 1 por 10 a la menos 10 metros.
Bueno, entonces tenemos dos situaciones importantes. La primera es que las nubes electrónicas externas de los átomos se ven influenciadas. ¿Por qué? Por fuerzas de repulsión. ¿Y por qué por fuerzas de repulsión? Cuando se unen las nubes de dos átomos y alrededor de esas nubes, pues nosotros sabemos que giran son los electrones. Entonces, a medida que se acercan dos átomos, estamos diciendo que se están acercando fuerzas negativas, ¿sí? Y ustedes saben que fuerzas idénticas o energías idénticas se repelen. En dicho caso, entonces, bueno, ahí hay unas fuerzas de repulsión que los obligan a estar lejos. Bueno, a que no se unan, a que no se dé el enlace. Por eso aquí dice, no se forma el enlace ya que no existe una distancia que permita la existencia de un estado estable. Entonces, ¿por qué? Porque hay que buscar que las fuerzas de repulsión entre ambas, a medida que la distancia disminuye, pues que esas fuerzas de repulsión también disminuyan. Bueno, chicos, en segunda situación, la energía potencial del sistema formado por los dos átomos decrece a medida que estos se aproximan, al menos hasta cierta distancia. A partir de ese momento, la energía potencial crece nuevamente cuando los átomos se aproximan. ¿Qué pasa cuando los átomos se aproximan? Entonces, situación 1, y es que las fuerzas de repulsión aumentan por la atracción de porque se van acercando los electrones, perdón. Y número 2, que se espera que cuando se den la distancia mínima entre esos dos átomos para que se dé el enlace químico, decimos entonces que aumentará la estabilidad y eso hará que aumente esta energía potencial. Es decir, que ya empiezan a jugar las fuerzas de atracción, porque estarán los núcleos que tienen carga positiva atrayendo a la periferia del otro átomo que trae los electrones. Entonces se atraerán cargas positivas con cargas negativas. Y aquí lo vemos. Este es el ejemplo. Entonces tenemos acá que cuando dos átomos se acercan, aquí tenemos la nube, entonces decimos que hay fuerzas de repulsión. Bueno, chicos, y tenemos el otro caso. Tenemos otro caso, cuando se acercan los dos átomos. Entonces, bueno, aquí nos muestran distribución de las nubes electrónicas. Puede ocurrir dos casos, ¿cierto? Que se dé la distribución uniforme de la nube electrónica o que haya un átomo más fuerte que el otro. Entonces, en dicho caso, por ejemplo, en este punto B vemos que este átomo atrae con mayor fuerza la nube electrónica de este que es como más débil. Digamos que este es más electronegativo, atrae y adquiere para sí un polo. Entonces lo llamaremos polo negativo o polo más fuerte y el otro será el polo positivo o polo menos fuerte. La energía de enlace, chicos, se expresará en kilocalorías por mol. Bueno, entonces cada enlace tiene un valor energético. Por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Su energía de enlace es 110 kilocalorías. Entonces se necesitan 110 kilocalorías por mol para formar este enlace, pero también si se rompe este enlace, por ejemplo, durante la digestión con lo que comemos, se rompe ese enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, chicos, si se rompe ese enlace liberará 110 kilocalorías. La energía que se requiere para formar ese enlace es la misma energía que se libera cuando se rompe el enlace. Entonces aquí dice, es la cantidad de energía necesaria para romper el enlace entre dos átomos separándolos a una distancia infinita. Por ejemplo, el enlace entre el carbono y el hidrógeno, que es común verlo, por ejemplo, en los alimentos, en los carbohidratos. Ese enlace libera o para romper este enlace se requiere de 99.3 kilocalorías, chicos. Bueno. Hablemos de una de las propiedades de la tabla periódica que juegan parte importante acá y es la electronegatividad, chicos. Nosotros ya hemos dicho que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer, para retener, para atraer a los electrones, ¿listo? Para aumentar la densidad electrónica. Cuando se forma un enlace covalente o cuando de repente hay un enlace iónico, esa electronegatividad es súper importante porque determina, por ejemplo, quién lleva la carga negativa o determina el polo negativo dentro de una molécula. Bueno, chicos, bueno. Entonces nos dice que la diferencia entre las electronegatividades de dichos átomos, entre los dos átomos que forman el enlace químico, chicos, determinarán el tipo de enlace que se forme.
Entonces hay unas reglas que sí espero que ustedes como que las anoten. Y aquí las tenemos. Que un enlace polar, un enlace covalente no polar, perdón, un enlace covalente que es no polar, tiene una diferencia de electronegatividad menor que 0.4. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo carbón que tiene una electronegatividad de 2.2, ¿dónde están esos valores, chicos? En la tabla periódica. Hay que identificarlos en la tabla periódica. Entonces, si tenemos una unión entre carbón e hidrógeno, el carbón es 2.2 y el hidrógeno es 2.5, la diferencia de electronegatividad entre ellos dos es de 0,3. 2.5 menos 2.2 nos da 0.3. Quiere decir que ahí entre esos dos habrá un enlace covalente no polar. Ahora, nos dice también que si de repente ¿cómo sabemos que un enlace es polar, covalente polar? Para una molécula, entonces nos dice que la diferencia de electronegatividad estará en un rango de 0,4 a 1.7. Bueno, chicos, a 1.7 decimos, ese enlace entre esos dos átomos es covalente polar. Bueno, un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. Entonces la diferencia de electronegatividad del cloro es 3.0, 3.1 y el hidrógeno es 2.5. Entonces la diferencia de electronegatividad es de 0,7, sí, como de 0,7. Entonces la diferencia de electronegatividad nos dice que el enlace covalente es polar. Y cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es superior a 1.7, es mayor que 1.7, entonces decimos que el enlace es de tipo iónico. Mayor que 1.7, 1.8, el enlace es iónico, chicos. Bueno, veamos aquí un ejemplo. Está el potasio y está el yodo. Entonces, el potasio es 0,8 y el yodo es 2.5. ¿De dónde saco esos valores? De la tabla periódica. Hay que mirar los cuadritos donde aparecen los valores de la electronegatividad. Al mayor le quito el menor, entonces al yodo 2.5 le quito 0,8 de potasio y me da 1.7 y eso me indica que el enlace muy seguramente es iónico. Bueno, de 1.7 hacia arriba ya es iónico. Bueno, esta es la tabla y estos son los valores de electronegatividad. Bueno, yo ahorita decía que el cloro era 3.1 y el hidrógeno es 2.2. La diferencia de electronegatividad en un enlace, por ejemplo, entre HCl, ácido clorhídrico. Yo hago la resta, 3,1 menos 2,2, eso nos da 0,9. Entonces el enlace covalente no es iónico porque no es mayor a 1.7. Pero sí decimos que entonces sería 3,16, todo torcido, pero bueno, menos 2,2, entonces diremos que el enlace es de tipo covalente polar, porque la diferencia de electronegatividad que me da acá es de 0,9, Bueno, chicos, no es inferior a 0,4 para decir que sea covalente a polar. Bueno, seguimos. Una regla importante en este tema es la regla del octeto, chicos, que es la tendencia del átomo a completar 8 electrones en la última capa. Es decir, que logran la estabilidad cuando completan 8 electrones en la capa de valencia. Bueno, y esa estabilidad se logra ganando o compartiendo electrones o de repente perdiendo electrones. Bueno, chicos, bien. Lewis, este señor sugiere en su teoría que los compuestos químicos se pueden interpretar como la consecuencia de esa tendencia de los átomos a adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo. Entonces, cada átomo trata de buscar cuál es el gas noble más cercano. Yo les había dado una regla a ustedes y les había dicho que ningún átomo gana o pierde más de 4 electrones o comparte más de 4 electrones. Hay que tener presente esa regla, chicos, que un átomo no me comparta, ni gane, ni pierda más de 4 electrones. Bueno, bien. Entonces dice que las sustancias, que cada molécula tiene características que dependen del tipo de enlace. Entonces existen las sustancias que son iónicas,
son iónicas porque tienen enlace iónico. Existen sustancias covalentes porque tienen